Ya. Listo. Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar del ensayo de penetración con cono dinámico o CPTU para la asignatura de fundaciones del grupo B. Los integrantes son Daniel Andrés Aguilar Mayorga, Alejandra Caterina Carvajal Rodríguez y Jonathan Fernán Gómez Vargas. Como índice tenemos qué es el ensayo CPTU, dónde se hace la exploración, la instrumentación, interpretación del ensayo CPTU, presión intersticial, aplicabilidad del ensayo CPTU y ventajas y características. El ensayo CPTU o prueba del piezocono es un ensayo que nos permite hincar, o sea, meter una presión al equipo que cada 2 centímetros sobre segundo se hace una lectura para saber el perfil estratigráfico. ¿Cuál es la diferencia entre el ensayo CPTU y CPT? La diferencia entre estos dos ensayos es solo por una variable, que es la presión intersticial, que es un sensor que se coloca en la punta del cono y a la hora de proceder al trabajo de campo, esta punta nos hará saber la presión intersticial del tipo de suelo que estamos evaluando como para saber su perfil estratigráfico. Lo que sí comparte con el ensayo CPT es el rozamiento lateral, o sea, el rozamiento lateral lo que está al lado del equipo, los sensores, y la resistencia a la penetración. ¿Dónde se hace la exploración? El ensayo CPTU, como el ensayo CPT, normalmente se limita a suelos finos, o sea, quiere decir suelos orgánicos, arcillas o limos. Pero hay casos en donde si el tipo de suelo tiene sus granos o es una arena mal gradada, también se puede generar algunos proyectos con este tipo de ensayo. Pero no es recomendable ya que es muy delicado debido a toda la cantidad de sensores, porque aparte del sensor de la presión intersticial también tenemos sensores ambientales de temperatura, entre otras. También, si se encuentra en suelos granulares, puede haber rechazo en este ensayo y se tendría que cambiar por un ensayo mejor, que sería por SPT o con sondeos mecánicos. La instrumentación. Como anteriormente dije, hay un montón de sensores como podemos ver, que son los sensores de temperatura, los sensores de carga, las presiones de poro, la punta que es la presión intersticial, los aislantes, los electroforos, y cada uno tiene una especialización, una especificación, que es que podemos saber las temperaturas que están encontradas en el suelo, también saber si ese suelo está contaminado, su nivel de humedad, su conductividad, qué tipo de conductividad eléctrica tiene o puede generarse también para saber, como en los ensayos de geoeléctrica, saber dónde está el nivel freático más fácil. También podemos algunas veces encontrar radioactividad o niveles de radiación con este ensayo, entre otras. Bueno, por otro lado está lo que es la interpretación de los ensayos de CPTU, donde mediante lo que es la resistencia a la penetración, la fricción lateral y lo que es la presión intersticial, se tienen en cuenta para conocer lo que es el perfil estratigráfico del suelo. Para eso debemos tener ciertas propiedades en cuenta, lo cual es cuando la resistencia a la penetración es mayor, se tiende a ver que hay una mayor tamaño de granos y también va a haber una mayor sobreconsolidación. También cuando el rozamiento o la fricción lateral es menor, su granulometría va a ser mayor y también va a tener una mayor sensitividad, pero va a tener una menor sobreconsolidación. Por otro lado está lo que es el valor de la presión intersticial, que cuando es mayor, su sobreconsolidación va a ser menor, va a tener una mayor sensitividad, pero va a ser resistente a la compresión. También va a tener una granulometría mucho más fina. Por otro lado, lo que es la presión intersticial. Bueno, la presión intersticial es la determinación in situ de las presiones neutrales en el subsuelo, que como tal se desempeña en lo que es en la consolidación y en la resistencia de esfuerzo constante del subsuelo. También esta presión intersticial es medida o se halla con ayuda de lo que es el piezocono, que nos ayuda a medir la presión neutral en el subsuelo a un punto determinado. Bueno, la aplicabilidad del ensayo del CPTU. Bueno, en este caso tenemos en cuenta una tabla donde nos determina la confiabilidad de los proyectos que se pueden realizar con este ensayo. Por decir, se tiene la escala de
1 es una confiabilidad alta y el 5 es una confiabilidad baja, por lo cual podemos observar que en el diseño de pilotes y en la capacidad de soporte va a tener una escala de 1 a 2, donde vas a tener una confiabilidad alta. Cuando es en asentamientos y va a tener una escala de 2 a 3, donde va a ser una confiabilidad intermedia. Y el control de compactación también va a tener una confiabilidad intermedia. También la liquefacción va a tener una gran confiabilidad, ya que se encuentra de 1 a 2. Bueno, también el ensayo SPTU se puede aplicar en lo que es en la caracterización de sitios ambientales, que por decir así se encuentran en lo que son sitios contaminados, sitios de basuras, por decirlo así. También en la evaluación de parámetros de suelo geotécnico, en la caracterización de un sitio marítimo y en la evaluación de liquefacción, como lo dije anteriormente. Bueno, ahora procederé a mostrar un video de cómo es este tipo de estudio y ensayos en campo. Bueno, principalmente como podemos ver, daré un pequeño resumen de cómo se realiza este estudio. Este ensayo también se realiza igual que el de CPT. Inicialmente lo que tenemos que hacer es la maquinaria ubicarla en el sitio en el cual se vaya a hacer el estudio. Después de esto procedemos a... la maquinaria tiene unos tipos de tornillos que van anclados al suelo. Después de anclar y analizar de que toda la maquinaria esté debidamente colocada, empezamos el estudio. El estudio en sí aplica en lo que pueden ver aquí, que son los tubos, los cuales están conectados por dentro a un cable. Estos tubos son roscados, los cuales permiten que a medida que el tubo va bajando y se va profundizando más en la excavación, en la exploración, permiten roscarlos y que sus dimensiones queden uniformes para evitar errores. Adicionalmente, el cable que pueden ver aquí, ese cable es un cable el cual sostiene la punta, la cual permite jalar o soltar la punta. La punta de este tipo de ensayos es una punta retráctil la cual permite ese movimiento. Como podemos ver, este es un ensayo constante, consiste simplemente en la máquina, va haciendo su penetración y esta va yendo hasta la profundidad solicitada. Bueno, ya después de haber visto cómo es este proceso en campo, de aquí podemos obtener ciertas ventajas y desventajas. Las ventajas, como ya sabemos, estos tipos de exploraciones son rápidas, dinámicas y continuas. Los resultados que estas nos proveen, el CPTU tiene una característica, es que realiza la toma de datos con una velocidad de 2 centímetros por segundo. Entonces, esto hace que podamos ver en vivo lo que son todo el suelo o los datos que nos esté dando. Como desventajas, pues también podemos tomar es que esto tiene un alto coste debido a que pues, es un estudio más exacto y pues obviamente se necesitan de operadores que estén capacitados para saber manejar la máquina y tomar o entender bien cuáles son los datos que se dan en el sitio. Y adicionalmente no tenemos muestras de este tipo de estudio. Bueno, estos son como resultados típicos que nos muestra el estudio o el ensayo a la hora de presentar los resultados. Como podemos ver, este es un ejemplo en el cual tenemos, como mi compañero lo ha dicho anteriormente, tenemos 3 tipos de datos, lo que son la resistencia a la penetración, la fricción lateral y por último, lo que hace especial a la presión de poros. Entonces, para este ejemplo que voy a explicar es,
Como podemos ver, tanto para la resistencia a la penetración como la fricción lateral, podemos ver que para lo que son arenas, la arena limpia, esta tiende a tener valores mayores, obviamente por la resistividad que estas oponen a la penetración, al ser un grano, a pesar de que es una arena limpia, pues a tener un grano más grueso que lo que es en las arcillas. De igual manera, como podemos ver en los datos de la presión de poros, podemos ver cómo la presión de poros, debido a la plasticidad que presenta la arcilla, da valores mayores que la que nos da la arena. Bueno, tenemos aquí una pequeña comparación de por qué el ensayo CPTU y el ensayo SPT tienen sus diferencias. Y es que el ensayo CPT es uno de los ensayos pues, mejor utilizados, ya que nos permiten pues, estudiar los suelos granulares, como son las arenas. En cambio, el CPTU, ya por desventajas, solo, más que todo, su especialidad son los suelos finos, porque uno es hincado, el otro sí es más que todo con golpes o con máquina, que puede perforar, en cambio el otro es con esfuerzos. Tiene variabilidad de lecturas debido a la técnica del operador, dependiendo de cómo esté el operador, cansado, hambriento, con condiciones óptimas, también pues las necesidades básicas de todo ser humano, como también hemos visto que si los operadores tienen la pesa más arriba o la pesa más abajo de lo establecido, pues pueden variar la energía, eso puede cambiar el número de golpes, la profundidad, entre otras cosas. Requiere conocer la eficiencia según el tipo de martillo. Como sabemos, hay diferentes tipos de martillo, hay algunos martillos estándar, el estándar es el que tenemos en cuenta es de 63.5 kilogramos, y pues los operarios tienen que tener mucho cuidado a la hora de utilizar este martillo y, como dije antes, pues saber la energía. Los intervalos mínimos entre ensayos es de 1 metro o de tramos de 45 centímetros. Cada serie de golpes va hasta 15 centímetros y otra vez un nuevo número de golpes empieza a los 30 y a los 45. Dependiendo del número de golpes, si el suelo también es, si hay mayor número de golpes de mayores a 60, puede haber algo que puede haber un suelo rocoso, una roca o la erosión rocosa que no permita que se siga penetrando el ensayo. En esos casos o hay que cambiar un nuevo sitio de ensayo o ya puede simplemente haber un rechazo dependiendo de cómo se siga la norma. Y después, como todo, el SPT es especialmente diseñado para las arenas, como dije antes, en suelos granulares. Para el SPT y para el SPTU tenemos de que estos son ensayos con maquinaria que está estandarizada, por lo tanto no suele presentar ningún o mínimos errores. Adicionalmente, como dije anteriormente, este proporciona datos cada 2 segundos, lo cual permite una mayor información en detalle. Y por último, como les vamos a mostrar en la siguiente diapositiva, esta es especialmente para arenas y suelos finos. Bueno, este es un ejemplo donde presentamos una exploración con SPT y otra con CPT. Como podemos ver, el error probable por asumir un solo material en interfaz. A veces cuando hay cambios de estrato con el SPT pueden haber algunos errores en el tema de las energías y de lo que se encuentra. Los resultados son menos confiables en las arcillas, ya que a veces pues o las arcillas pueden tener mayor diferencias en donde pues el muestrador, el tipo cuchara partida SPT, nos trae la muestra. Puede tener pérdidas de informaciones dependiendo del tramo largo, pero una de las ventajas es que por lo menos podemos saber que pues, tenemos en uno de los estratos del suelo un PP, una grava malgrada que puede seguir, o sea, atravesar, seguir perforando la zona para seguir estudiando. En cambio, en la otra parte, mi compañero va a contar por qué no se puede. Como anteriormente lo habíamos dicho, pues este ensayo principalmente está dado para lo que son arenas y suelos finos, ya que en caso de que este se tope con una grava, un material granular o una roca, la punta tendería a dañarse o estropearse, lo cual dañaría los datos y paralizaría la obra. Esas serían las diferencias principales y eso sería todo. Esta es la bibliografía. Muchas gracias.